tardes, estimados miembros de la sociedad investigadora, estimado público, autoridades presentes. Empezamos el cuarto día de esta jornada dedicada al centenario de don Luis Povella Cuevas. Estoy aquí al lado de la mesa por si alguna cosa no funciona. Y bueno, esta es la cuarta jornada. Recuerdo así brevemente lo que fueron las anteriores. Los primeros 2 días estuvieron Juan Capote y Anelio Rodríguez Concepción hablando de sus recuerdos. Ellos fueron personas que conocieron mucho a don Luis y hablaron de sus recuerdos. Igualmente hicieron lo mismo el segundo día Luis Ortega y Mauro Fernández. Ayer tuvimos el lujo de una conferencia magnífica de Inmaculada Marrero y María Nieves Santos, lo dije bien, que hablaron de la música del maestro, y acabó la jornada de ayer con una lectura de un recitado de poemas seleccionados por ella por parte de Elsa López. Hoy toca el turno al carro alegórico. El título de hoy es De las orillas de María y de las orillas de Dios al corazón de María. Tengo muchas cosas en la cabeza. Y bueno, Las orillas de Dios es la trilogía que compuso Luis Povella con tres carros alegóricos. Y El corazón de María fue el carro alegórico que se estrenó este año con buena aceptación y éxito de público. Escrito por don Antonio Tavares, que tengo aquí a mi derecha, y la música de Gonzalo Cabrera. Entonces, nada, ya les adelanto que estos dos señores se sienten muy deudores de la herencia de Luis Povella, como ya explicarán después. Y el primer día conté una anécdota, la voy a repetir, lo siento los que estaban el primer día, pero estas jornadas nacen del carro alegórico de este año, en el que yo pude participar como conserje del Alonso Pérez Díaz, donde no trabajo como conserje, sino como profesor de lengua castellana y literatura, pero como formo parte del equipo directivo del centro, tengo las llaves. Y Carlos de León, que por cierto tenía que estar hoy, le mandamos un saludo. Antes me mandó un mensaje diciéndome que le gustaría estar aquí, pero está en Gran Canaria con otras obligaciones y no puede estar. Carlos de León me llama para pedirme el centro como camerino del carro alegórico que se hacía en la Plaza Santo Domingo. Yo hablé con el equipo directivo, estuvimos de acuerdo y allí estuve pues desde las 4 de la tarde a las 4 de la mañana. Al salir, que los últimos que nos fuimos fue Carmela, la de producción, como siempre los de producción son los últimos que se van, Carlos y yo, fuimos a tomar algo y yo aguanté 20 minutos porque estaban ellos, había más gente, estaba Juan Capote, eso eran las 4 de la mañana, yo no podía más y aguanté 20 minutos, pero durante esos 20 minutos se nombró mucho a Luis Povella, lo cual me sorprendió. Digo, bueno, yo a Luis Povella no lo conocí. El organizar estas jornadas me está sirviendo a mí para enterarme bien y darme cuenta de la altura de la figura de Luis Povella y lo merecido que es hacerle homenajes como este. Total, que 3 días después, para acabar la anécdota, me llama Manuel Poggio para ¿por qué no organizamos para la sociedad investigadora una jornada de un centenario? Y yo pues, hilé una cosa con otra, le dije, Manuel, espera un día. Llamé a Tony, me dijo que sí, que estaba de acuerdo con venir. Llamé a Gonzalo, me dijo que sí podía, que sí, que tenía una ópera por ahí, pero y ya cuando eso le dije a Manuel que sí, que lo organizaba, y de ahí ya vinieron estos 4 días. Cierro paréntesis. Entonces vamos a empezar. Voy a ser breve, pero me gustaría dar un poco un contexto al carro alegórico, a los carros alegóricos de Luis Povella y al de ellos, porque el carro es una manifestación artística teatral que tiene 340 años y no se puede entender lo que está pasando ahora o lo que ha pasado estas últimas décadas sin remitirnos un poco al pasado del carro, que empezó desde las primeras ediciones de la Bajada de la Virgen. La primera fue en 1680, el primer texto que se conserva es del 1685 y entonces se ha representado de manera ininterrumpida desde entonces. El carro alegórico y triunfal es un tipo de manifestación literaria barroca,
Nos tenemos que dar cuenta que Calderón de la Barca muere en 1681, un año después de la primera bajada, y entra dentro de esa tradición. Es un auto sacramental que fueron obras que tuvieron mucho éxito en el barroco, donde se representaban alegorías religiosas y dogmas de la Iglesia encima de un escenario. Se creaba una situación dramática que podía partir de la ficción, podía partir de la Biblia, de la historia, de la leyenda, de la mitología, pero siempre la resolución del conflicto acababa interviniendo elementos de misterios de la Iglesia, sobre todo la Eucaristía. El auto sacramental estuvo muy vinculado al misterio de la Eucaristía, a la comunión. Y eran unas manifestaciones dramáticas con gran éxito de público y mucho aparato escenográfico. De hecho, se representaban en carros. De ahí viene lo del carro alegórico, porque el teatro en el siglo XVII no existía como edificio, sino en la corte, y luego estaban los corrales que no eran, manifestamente no eran adecuados para este tipo de obras, y entonces se hacían en la calle. Entonces el primer representante, el primero que escribió un carro alegórico fue Juan Bautista Poggio Monteverde, que escribió los carros del 1680 hasta el 1720, que se hizo de manera póstuma. Eran autos marianos, es decir, el auto sacramental, la gran mayoría se hacían sobre el misterio de la Eucaristía, pero había algunas variaciones sobre la encarnación, y esto es un auto mariano que tiene que ver con la redención humana a partir de la devoción a la Virgen. En la tradición está ahí, empieza en el siglo XVII y llega hasta el siglo XXI. Entonces, Poggio Monteverde escribió varios carros, eran loas teatralizadas, se puede decir, ¿no? Más o menos, en la que ya intervienen personajes alegóricos. De hecho, pero lo tengo marcado por aquí, ya en los carros de Poggio Monteverde aparece la ciudad, aparece el ángel y aparece la memoria, que volvieron a aparecer este año en el carro de Toni Tavares. Y luego se siguió haciendo a lo largo de los siglos. Tenemos otro representante destacado que fue Antonio Rodríguez López, ya en el siglo XIX, que él hizo hasta 13 carros alegóricos, que se representaron incluso hasta el año 2010, fue el último, con música de Felipe López. Y luego después ya también en la última figura, ha habido mucha gente que ha escrito carros alegóricos, pero no me voy a poner aquí a nombrar, para no alargar mucho esto, porque los protagonistas son ellos, no yo. Y el último gran representante antes de Toni Tavares es Luis Coviella, que ya escribió carros tiene 5 carros, representados 4. Ayer tuvimos que aclarar este particular porque a veces es difícil encontrar la información. Que empieza primero en 1950, que se repuso en 1980, y luego empieza Las orillas de Dios, que es el con el que estamos hablando hoy, con el que arrancamos hoy, que se representó a partir de 1975. Y el último se representó en el año 2015, en la bajada anterior a la de este año. Entonces yo ya les cedo la palabra a ellos para que un poco empiecen a hablar de la aportación de Luis Coviella a esta manifestación tan importante para la cultura de La Palma como es el carro alegórico y triunfal. Bueno, en primer lugar, buenos días, muchas gracias por acompañarnos, gracias a la investigadora por cedernos este espacio y por organizar este ciclo dedicado al centenario de Luis Coviella. Yo creo que una figura que no solo merece ser recordada, sino que sigue viviendo con nosotros. O sea, que no es un recuerdo, sino una vivencia. Yo no voy a hacer un repaso filológico, ni siquiera dramatúrgico de los carros de Luis, sino me gustaría contar lo que para mí, como autor, primero como espectador y después como autor, supuso el encuentro con la obra de Luis Coviella.
Voy a empezar contando una anécdota. Yo creo que todos los que conocimos a Luis tenemos anécdotas con él. Yo lo conocía bueno, lo conocí pronto, pero realmente no llegué a cultivar su amistad, o no llegamos a coincidir tanto, sino en los últimos años de su vida, que fue un encuentro breve, pero muy intenso y muy emocionante. Antes de ese encuentro coincidimos varias veces, y una de esas coincidencias fue en casa precisamente de Gonzalo Cabrera y de Inma y de Inmaculada Marrero, que ellos organizaban unas sesiones, unas veladas musicales para oír música y comentar y demás. Recuerdo que estaba Luis, estaban ellos, algún profesor más de la escuela de música, un violonchelista cuyo nombre no recuerdo. Yo era el único que no era músico. No solo no era músico, sino que ni siquiera sé de música. O sea, soy incapaz de leer una partitura, más allá de ser, bueno, un aficionado más. En esas sesiones cada uno de nosotros, digamos que llevaba la voz cantante, organizaba la sesión, seleccionaba una pieza musical, explicaba por qué la había elegido y luego la escuchábamos y la comentábamos entre todos. Y yo tuve el atrevimiento de llevar unas obras breves de Anton Weber, un autor de la Segunda Escuela de Viena, digamos ya en el dodecafonismo, alumno de Schoenberg, y leí un texto que creo recordar que era de Félix de Azúa, en el que decía que la música de la Segunda Escuela de Viena no era una ruptura, sino que era una evolución natural a partir de precisamente de Wagner y el acorde quebrado del Tristán. Leí el texto y que bueno, que esa evolución natural se había quebrado con la Segunda Guerra Mundial y con todo el exilio de músicos europeos y bueno, la desaparición de muchos de ellos en la guerra. Y cuando terminé de leer el texto y de hacer esa introducción, Luis dijo, pues yo no estoy de acuerdo, a mí me parece que sí que hay una ruptura, dio unas claves técnicas que lógicamente a mí se me escapaban, en fin, como que rebatió el artículo y claro, yo lo supe que contestar, digo, bueno, vamos a escuchar la música. Y pusimos las piezas, que eran muy breves, duraban 8 o 10 minutos, y en cuanto terminó la audición, Luis dijo, retiro todo lo que acabo de decir. A mí me pareció una lección tan grande de sabiduría, el reconocer que yo, que no era nadie musicalmente, podía defender una idea con la que él en principio no estaba de acuerdo y reconocer que él se había equivocado, que para mí fue como descubrir una dimensión enorme de ese talento humano y cultural que tenía Luis Coviella. Me gusta empezar, quería empezar por esta anécdota para, aunque todos tengamos nuestro recuerdo de Luis, bueno, ubicar también al personaje en el plano humano. Y ahora voy a hablar de un poco de los carros, no sé cómo salgo de aquí, para poner... perdón, sí, vale. He seleccionado esta imagen para empezar, que aunque está un poco borrosa, es una captura de pantalla, creo que lo reconocemos perfectamente. Está Luis Coviella, Antonio Arco, Gunther, que acaba de fallecer hace pocos días, Pilar, que está detrás, y Enrique Arroyo, el concejal del carro en ese momento. Es el año 1990, en los ensayos de La Otra Virgen. Ahora explicaré por qué he puesto esta foto para empezar. Me gustaría empezar leyendo precisamente un texto de Luis, y esto viene a colación de lo que acaba de decir Javi de El carro de Toni Tabaré. Le preguntan a Luis algo en el año 1970, algo 75, en relación con La Otra Virgen, con María en las Orillas, y él contesta lo siguiente: permíteme aclarar algo fuera de la pregunta. Insistes en referirte a tu carro. Claro, es mi carro, pero también es de otros. Es de todos aquellos que han dicho algo de él, sea cual fuera el sentido de la opinión. El carro es también de quienes tenían que aceptarlo y lo han aceptado: la corporación municipal, los intérpretes y realizadores. El carro es de quien ha ayudado: de Luis Gómez, a quien debo los decisivos apoyos iniciales; de Ángel Montesinos, que aporta al montaje y realización su valer, internacionalmente probado y aplaudido. Es de quienes, captando mi intención, con trabajo plasman pacientemente su realidad visible: Alberto José Fernández García, cuya experiencia, conocimiento y sentido artístico
otorgan a sus observaciones el rango de fundamentales. Juan Luis Curbelo, sobre quien recae el peso ingente de todo el arte de la fiesta y que me honró de entrada con su rápida comprensión. Don Félix Castilla, compañero de bajada, no pesan los años contra el arte de sus manos aladas. El carro ya es de quien lo canta y de quien lo dice en los ensayos, donde todos crean, añaden alma, donde no pude yo crearla. Desde la soprano de fama internacional, nuestra insigne paisana Mariola Francisco, hasta la más pequeña componente de la masa coral, desde Julio Marante, que encarna al hombre, hasta mi hija María, que se integra en el pueblo. Perdón por esta salida, pero era necesario matizar ese tu carro. Y yo creo que hasta aquí la cita, yo creo que ese convencimiento, esa certeza de que el carro es un esfuerzo colectivo, no el producto de una sola voluntad, sino el de muchas voluntades. Y en esas voluntades incluyo no solo a quienes están en el carro, sino a quienes son espectadores del carro y lo aceptan o lo rechazan. Me parece que está la clave de la supervivencia de un número que no es personal, que no es unipersonal o bipersonal en este caso, sino que es un número colectivo. Y por eso quería empezar poniendo esta foto, porque Luis fue muy consciente de que para que su obra pudiera llegar y pudiera entenderse y pudiera recibirse, era indispensable el trabajo de muchísima gente. De hecho, la otra Virgen está dedicada a Antonio Acto, co-creador del carro. Y sigo porque yo iba a poner aquí, de hecho, el tiempo, para no alargarme demasiado. Perdón. Vale. Claro, Luis, digamos que lo conocemos respecto al carro alegórico por la trilogía Las orillas de Dios, pero Luis no empieza escribiendo María en las orillas, empieza con Paz de María, que esta es la única foto de Paz de María que yo he conseguido encontrar. No sé si alguno más del público tiene alguna o conoce. Estaría bien que digamos, esa documentación no se perdiera, porque evidentemente en un carro participan muchas personas y parece que todo se conserva, pero luego es muy difícil encontrar material. Respecto a este primer carro que Luis escribe, él hace una reflexión ya precisamente en el año 75. Dice: el carro mío que se representó en 1950 estaba en esta línea. Se refiere a la línea de Rodríguez López, Francisco Caballero, el autor de El Trovador, los carros de José Felipe Hidalgo, Félix Duarte. Digamos que eran carros más estáticos, con menos desarrollo dramático, una parte declamada, una parte musicada y cantada. En esa línea creo que ocupa un puesto más bien bajo. Luis decía que este carro, tanto Paz de María como Asieta, que era el carro que ganó el concurso de 1955 y luego fue censurado y prohibido, eran bastante plúmbeos, o sea que eran aburridos. Desde luego sé que este carro no podría mejorar el logro de Gabriel Duque y Luis Ortega. Ahora volveré sobre lo que dice en el carro sobre esto de que comenta de Gabriel Duque y Luis Ortega. Este carro se repitió en 1980, Paz de María, de las pocas fotos que he conseguido también de la reposición de 1980. Ahí Luis hizo ya una adaptación tanto del texto como de no sé si de la música, pero del texto desde luego, digamos, aligerando el peso de la palabra que tenía en la edición de 1950. Como curioso, bueno, aquí tengo otra imagen más de la parte cantada. Como ven, sigue la estructura de los carros convencionales, con los cantantes encima de la plataforma móvil. Y esta es la orquesta que tocó en el carro de 1980. Ahí verán en la masa coral muchas caras, bueno, no las verán de ahí, pero se los digo yo. Están pues Santiago el Burro, Felipe Vargas, Juan García, Francisco Cabrera Acosta, que está en el público, y muchos músicos que Gonzalo puede hacer referencia, y un pequeño niño de 14-15 años que está aquí, que a la larga, a la postre, se convertiría en el compositor del carro de 2025.
Ahí está con su violín y... Asustado. Ahí está Gonzalo Cabrera. Lo que me da pie esta foto es porque esta música que fue compuesta por Elías Santos, en el año 50, cuando se estrena la primera versión, Elías ya hace un comentario que a mí me parece capital, que lo voy a recuperar. Elías Santos Rodríguez, respecto a la partitura compuesta para el carro de 1950, y dice textualmente: estimo que el gusto del público no se satisface ya con la elementalidad de los antiguos carros, y consecuente con ello he procurado modernizar y dar complejidad a mi última obra. Si siguiéramos el procedimiento contrario y conservador, no se progresaría en ningún aspecto cultural. Repito, el gusto del público no se satisface ya con la elementalidad de los antiguos carros, y consecuentemente con ello he procurado modernizar y dar complejidad a mi última obra. Si siguiéramos el procedimiento contrario y conservador, no se progresaría en ningún aspecto cultural. A mí me parece que esa conclusión que hace Elías Santos en un año tan temprano como 1950 es la que tuvieron que hacer frente todos los creadores del carro, ¿no? Llegó un momento en que, digamos que lo que ellos necesitaban contar, o la manera que necesitaban de contarla, ya no cabía en el formato antiguo ese de Rodríguez López o de José Felipe Hidalgo. Y eso nos lleva a María en las orillas. Este es el programa de mano, donde hay un amplio reparto. Los protagonistas son Julio Marante, Ángeles Pérez Hormiga, que hacía de la Virgen, la voz Piedad Felipe, y Manuel Curvelo, que hacía de José, y luego el elemento del pueblo, que es una de las aportaciones de Luis. Digamos que hasta ese momento sí, había un coro de ángeles, el de ninfa, pero Luis le da protagonismo al pueblo. Si uno accede al texto del carro de 1975 de María en las orillas, bueno, pues tiene que admitir que es demasiado complejo. Yo he tenido que leerlo muchísimas veces y aún así sigue siendo demasiado profundo. Yo particularmente creo que María en las orillas le pesa todavía la estructura, o sea, la fidelidad a la forma, digamos, no al verso libre, sino a la versificación. Y eso hace que para un lector resulte mucho más complejo. A mí la aportación de María en las orillas no está tanto en el texto, insisto que esto es una opinión, estoy refiriendo de lo que me sugiere a mí la obra de Luis, no está tanto en el texto, sino como en esto, en la puesta en escena. María, la incorporación del pueblo, el protagonismo de la palabra frente a la música, que sí que tiene protagonismo, pero más de acompañante, supone una pequeña revolución. Pero yo no creo que sea una revolución o una ruptura, sino una evolución natural. Y el propio Luis lo dice respecto a ese carro, dice: pero sí, si por un lado tengo conciencia de haberme desviado de la línea conocida, o sea, de la de los carros anteriores, por otro lado, no veo tan claro que eso signifique romper con la tradición. Puedo equivocarme, pero intuyo que más que romper, he dado nueva forma a la tradición. A mí me parece revelador que Luis fuera tan consciente de eso en una época tan temprana como en el estreno de María en las orillas de 1975. Es curioso porque las acotaciones que hace Luis al texto se sigue refiriendo al carro, a los lugares del carro, a la parte extrema del carro, la parte baja del carro, el lugar intermedio del carro, y eso me lleva a mí a pensar, igual estoy equivocado, pero bueno, tampoco tendría demasiada importancia, que la elección de ese escenario fijo, que en su momento pues, también dio lugar a una polémica que yo creo que es absolutamente estéril, no viene tanto de Luis, sino de Ángel Montesino, que en el momento de la puesta en escena decide: esto tenemos que llevarlo a un lugar donde podamos contar todo lo que Luis quiere contar y lo podamos mostrar
con un espacio lo suficientemente grande. Yo creo que esta obra está muy influenciada por el carro de 1970, que digamos que se conoce menos, que es La espera y la esperanza de Luis Ortega y de Gabriel Duque, que todavía se hace en una plataforma móvil, pero ya tiene que recurrir a 2 plataformas móviles, con el consiguiente problema que supuso para luego intentar representarlo en el barco de la Virgen y meterlo en la calle Real. Ya ahí el desarrollo, ya había un intento de contar más, de desarrollar más. Y yo creo que Luis se agarra a eso para plantear la estructura de María en las orillas, que por otro lado es un montaje tan setentero como se puede ver, ¿no? Que bueno, en los que están aquí, alguna participante nos podrá contar luego cómo se recibió o cómo se vivió. Y esta es la parte orquestal, que, si no me equivoco, todo esto sacado de internet, o sea que la información hay que cogerla de puntilla. Aparece como la orquesta y el coro de la Bajada de la Virgen de 1975. Bien, para no enrollarme mucho más, llegamos a 1990, la otra Virgen. Yo aquí tengo que contar otra anécdota, ya la he contado, perdón para los que ya la han oído. En el año 90 yo tenía 17 años, fue como mi descubrimiento de la Bajada de la Virgen. Ese año además tuve el inmenso honor de participar en la danza de los enanos, o sea que la noche anterior, bueno, no había bailado porque era enano suplente, pero sí que había estado en todo el proceso. Quiero decir, había estado en todas las funciones, cantando y demás. Así que al día siguiente estábamos, digamos, de resaca, dos amigos y yo. Y por supuesto no teníamos ninguna intención de ir a ver el carro alegórico porque, bueno, venía con el San Benito de que es un número aburrido, pesado, para mayores, pasado de moda y demás. Y estábamos paseando por la calle Real y nos paramos y estando, lo recuerdo perfectamente, en la pérgola, vemos que aparece un carro con bueyes, tirado por bueyes, con 4 personajes maravillosamente vestidos, que vendrían a tener esta guisa. Y se paran delante nuestro y empiezan a declamar: "Ah, de la ciudad dormida que el aire despierto invoca, ah, del mar y de la roca que en el ángel cobran vida". Y empiezan a anunciar que el carro se está representando en la plaza de Santo Domingo. Y nosotros, lo recuerdo perfectamente, nos miramos los tres, como diciendo, bueno, sabíamos que había una tercera función que era gratuita en la plaza. Nos miramos y bueno, vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver qué es esto. Y fuimos en la vía, digamos que un poco más de media entrada o 3/4 de entrada, pudimos sentarnos perfectamente. De hecho, esta foto es mía, bueno, la sacó nuestro amigo Joel, desgraciadamente ya fallecido. Y fue recuerdo que para mí fue como, no sé, como San Pablo cayéndose del caballo, como diciendo, ¿pero esto qué es? O sea, un espectáculo total, profundamente emocionante, con una capacidad de transmitirnos emociones, con una brillantez, con una puesta en escena que toda la vida había oído ese marchamo del carro es aburrido, el carro es para gente mayor. O sea, digo, pero no podía creerlo. Aquí está en el suelo haciendo de la mentira, está el recordado Paco Paredes, y ahí haciendo de María, de la otra Virgen, está Alicia Fernández, que es una persona que, como dice Luis, a la que el carro alegórico debe tanto, ¿no? Y recuerdo la emoción de ver a Alicia recitar un fragmento que leeré ahora, que bueno, para mí fue como descubrir yo creo que en ese primer momento digo, si algún día escribo algo, va a ser un carro de la Bajada de la Virgen.
Y estos son dos imágenes más, con Paco Paredes, que hacía el segundo reparto. Aquí está Antonio. Ese descubrimiento se confirmó con este gran montaje que para Luis incluso decía que Pereira de Castro, que es el autor de la escenografía, quizás había exagerado un poco, que fue Cubierta con su sombra, que es una obra tan llena de ternura y tan, tan deslumbrante. Fuimos, Nieves y yo, que éramos novios en aquel entonces, fuimos a ver la primera función y salimos tan felices que repetimos a la tercera. Y en 2015 se repone La Otra Virgen, ya digamos con Luis no presente físicamente, pero sí espiritualmente, en el convento de San Francisco, ya con la dirección de Carlos de León. Con Alicia haciendo de mentira, por cierto. Bueno, y me voy a volver a la primera porque ahora voy a decir 3 consideraciones que yo he descubierto de cara al proceso de la escritura. A mí me parece que Luis lo que hace es, en esa intención de seguir evolucionando o contando las cosas a su manera, Luis dice que es un fan de Poggio hasta el punto de considerar que no es que Poggio sea el Calderón canario, sino que Calderón es el Poggio peninsular, ¿no? Entonces uno se va a Poggio, que es una lectura que yo recomiendo vivamente, y se encuentra fragmentos como este, que es tan bonito. Habla del entendimiento. Esto es del pregón, se titula El pregón, quiero decir. Que era ya el último tiempo de los 5 años, propuso en que viene a visitarnos un astro de tal influjo que al verlo mueve respeto y al mirarlo infunde culto. La que es estrella de errante, la que es puerto de infortunio, la que es arca de alianza, la que es iris de diluvio, la que es fuente, río y mar, la que es rosa y es ligustro, la que al dragón tiene puesta en la cerviz el coturno, la que es oliva y ciprés, la que es un cedro robusto que prende sus fuertes raíces en los que quieren ser suyos. Vemos ahí una figura literaria que yo ahora mismo soy incapaz de decir que es esa repetición. Y esta que es de El ciudadano y el pastor. Y dice la ciudad que es para el alto templanza, para el caído columna, para el navegante puerto, para el labrador cultura, para el dichoso delicia, para el trabajo ayuda, para el ignorante ciencia, para el leído lectura, preservación para el sano y para el enfermo cura. Y uno se viene a La Otra Virgen y, como si fuera un eco de Poggio, se encuentra con ese fragmento que decía yo, que recordaba de Alicia, y dice: María, en esta noche María, en esta noche tu lugar es la palma, y la palma te mira, y la palma te llama, y la palma te pide que no te vayas, que no subas jamás, que no te vayas. Yo te doy estas manos y esta voz para que no te vayas. Yo te doy esta vida y este nombre para que no te vayas. Yo seré la otra virgen para que no te vayas, morena y blanca de amor manchada, que no te vayas. Y si me permiten, ese eco llega hasta el corazón de María. Dice el caballero: ¿cómo podré reconocerla si nunca la he visto? La reconocerás. Pero ¿cómo es? ¿De verdad quieres saberlo? Necesito saberlo. Tan cercana que no puede verse, tan frágil que no puede quebrarse, tan sencilla que no puede comprenderse, tan real que no está hecha de metal, ni de oro ni de barro, sino de la misma materia de la que están hechos los nombres de todos nosotros. Quiero decir que tenía otros ejemplos literarios, pero ya me he pasado el tiempo, que Luis ni es una ruptura, ni es una revolución,
sino que es una evolución que viene desde el origen mismo del carro. Y Luis lo dice en su momento, y ya con esto termino. La fuerza de las fiestas lustrales descansa en la fuerza inicial del carro, de Poggio, del siglo de oro. El carro ya estaba en la península y encontró en La Palma otro calderón que lo dedicara a la Virgen de las Nieves, y un pueblo dócil a la belleza a propósito de la fe, y dócil a la fe a propósito de la belleza. Ítem más, encontró en La Palma el suficiente ingenio, bueno, la cita era esta ahí, un pueblo dócil a la belleza a propósito de la fe, y dócil a la fe a propósito de la belleza. O sea que esa conexión que surge, la fuerza del carro que surge con Poggio, llega hasta Luis, y a través de Luis creo que llega hasta nosotros, o por lo menos hemos intentado seguir esa línea que descubrimos gracias a él. Y como todavía queda la parte musical, me callo ya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar todos aquí. Me voy a ahorrar el capítulo de agradecimiento en general. Me sumo a lo que ha dicho antes Tony para avanzar un poquito en el tiempo. Y difícil tarea de explicar porque, claro, yo desde el mundo de la música suelo interpelar a la gente a través de la propia música del violín, no a través de la palabra. Pero bueno, lo intentaremos. Hay una consideración inicial que me gustaría, no se lee, seguramente no se lee, pero bueno, voy a focalizar en lo que a mí me parece más relevante de la persona de Luis Coviella. Bueno, no voy a explicar que representa a una persona humanista, se preocupa por el desarrollo integral del ser humano, tiene un pensamiento crítico y un gran interés por el desarrollo cultural. Un palmero comprometido extraordinariamente con la vida y su entorno. Y sobre todo para mí, le voy a leer, sí, literalmente esta frase sí la leeré, todas sus creaciones tienen el inconfundible sello de la profundidad intelectual, el cuidado extremo en la realización y la esencial honestidad que le lleva a una lealtad sin límites con su propio pensamiento. Esto es lo que yo vi siempre en Luis. Luis muchas cosas que hizo, que escribió, no pensó en un resultado del aplauso, pensó en transmitir un pensamiento y siempre fue leal a eso. Y eso habla de una persona valiente, de una persona, se enfrentó a, bueno, bajo mi punto de vista, claro, que es quien habla, a un montón de dificultades. Ahora centraremos un poco en la música, intentaré hacer ver un poco de lo que estoy hablando. Y me pareció un hombre sabio en la creación, porque supo encontrar un equilibrio entre la belleza y la naturaleza de lo propio, de lo nuestro, con una mirada a la belleza universal. Luis miró a Beethoven, Luis miró a Wagner, con el que tuvo una especial relación, y eso lo supo combinar perfectamente y regalárnoslo. Vamos a hablar ahora... ¿Sí está bien? Sí, sí. Vamos a hablar un poco, como me toca hablar de la música, en esta charla, cuando me puse a organizarla, el PowerPoint no tiene que ver sino con que si no me puedo estar dando saltos de un lado a otro y prefiero llevarlo de forma un poquito ordenada, me entraron un montón de cuestiones que afectaban a la emoción. Intenté luchar contra eso para centrarme en, tengo que transmitir un mensaje más o menos técnico objetivo de la capacidad creadora de Luis, y directamente renuncié a ello, porque no quería renunciar a la parte emocional, que es realmente lo que me ha importado de Luis, además de todo lo que nos ha dado. Entonces me centraré un poquito, digamos que no voy a hacer un análisis técnico de cuántas veces usa las dominantes o cómo son sus discursos melódicos, sino una semblanza general
que podamos entender, bajo mi punto de vista, la grandeza de su creación, por lo menos en términos musicales. Tomaremos como referencia para ello el estudio aquí Ángel Camacho, que ha dirigido, bueno, ha estrenado El carro cubierta con su sombra y dirigió El carro nuestro, y además interpretó también La otra Virgen. En fin, me dejó su material totalmente trabajado, porque es un hombre que le dio muchísima importancia a la creación de Luis. Entonces empezaremos hablando por la orquestación. Algunos asuntos que voy a tratar no son específicamente de Luis, pero creo que es necesario ponerlos en valor o trazar una fotografía de lo que voy a hablar. La orquesta que conocemos a día de hoy es la orquesta derivada básicamente del romanticismo, pero hubo orquestas anteriores. Hubo una orquesta barroca, donde en esa orquesta era una pequeña masa de cuerdas, pequeñita, y en algunos de los casos se introducen algunos instrumentos de viento, como la flauta, los oboes, el fagot y alguna que otra vez la trompa, también acompañados de un chémbalo. Después se entró, no voy a entrar mucho en lo que es una orquestación, pero bueno, se entró en el clasicismo, la orquesta se consolidó en mayor número de personas, se confirma que es necesario que hayan flautas, oboes, clarinetes, se incorporan los timbales y se incorporan los matices dinámicos, o sea, el creador empieza a necesitar que una parte sea piano, que una parte sea fuerte. Y esto nos lleva al romanticismo. El romanticismo, la orquesta romántica, que empieza claramente con Beethoven, es la orquesta que sirve de base a día de hoy para casi todo lo que oímos desde el mundo sinfónico, incluido todas las bandas sonoras del cine. Porque el concepto del romanticismo, a través de Beethoven, que no lo dijo, pero que la historia lo reconoce como tal, digamos que Beethoven se coloca en el centro de la creación. Todos los compositores anteriores eran compositores que trabajaban con grandísimo genio, pero dentro de un principado, dentro de una capilla eclesiástica, se les encargaban misas, se les encargaban eventos, composiciones para celebrar un evento determinado y demás. Y Beethoven dijo, pues yo voy a ser el primer autónomo. Y se compromete con la creación para regalársela al ser humano. Todo lo que compone Beethoven tiene que ver con mirar al hombre, con mirar al ser humano. Bueno, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de su tercera sinfonía, la Heroica, donde se llama Heroica porque pensaba que Napoleón sería un libertador, hasta tal punto su entrega por lo humano era tal que cuando cambia la consideración que tiene a Napoleón, coge la obra y la rompe. Afortunadamente nos ha llegado, porque eso se reconstruyó. Beethoven introduce la voz en su novena sinfonía, con un coro y solista, porque le quedaba pequeña la estructura. Perdonen por este rollo, pero es necesario porque la elección de Luis tiene que ver con esto, ¿no? Beethoven incorpora la voz y le da un empujón a la orquestación clásica para llevarla al romanticismo. Héctor Berlioz mira a Beethoven, que para él era Dios, y dice, claro, esta es la herramienta. La orquesta tiene una capacidad tímbrica extraordinaria. La orquesta puede ir desde un pianísimo hasta el estruendo sonoro, la orquesta. Y entonces en su Sinfonía Fantástica pues se le ocurre decir que necesita 4 arpas. Esto no se toca así a día de hoy porque resulta bastante caro. Se toca con 2 arpas. Pero también necesita en su dies irae final de la sinfonía que los bajos de la orquesta sean reforzados. Y entonces pone 2 tubas. Y todo esto porque la idea que tiene en el romanticismo es contar una historia desde la música. Y necesita que el color de la música sea de una riqueza y de una fortaleza extraordinaria. Aquí podemos ver, se los digo yo, porque no lo van a poder leer,
Esta, digamos que es la orquestación de Luis, y esta es la primera página del preludio de la otra Virgen. Aquí tenemos dos flautas, oboe, clarinete, clarinete 2, clarinete bajo, tenemos fagot, trompeta, 1, 2, trombas, que la llama él, trompas tiene 3, tiene tuba, tiene sección de cuerda. Digamos que la elección de irse al proyecto sinfónico no es una casualidad. De ninguna de las maneras es una casualidad. Voy a hacer otro pequeño paréntesis porque es absolutamente necesario, y de hecho voy a revelar alguna cuestión que mucha gente no conocerá. Luis, pues creo que fue Jesús quien me llevó a mí esa carta, me envía una carta diciéndome que si yo acepto, dice pobre Gonzalo, en el lío que te estoy metiendo, pero que si yo aceptaba, me hacía albacea de un trabajo de investigación que había hecho durante 50 años. Estuvo trabajando, no de forma continuada, pero sí durante 50 años. Porque un día escuchando, estaba trabajando en el diario de aviso y escuchó una grabación de una ópera de Wagner, pues se planta en la casa de ese señor y empieza su primera relación con Wagner. Y bueno, y se le ocurre preguntarse, cuando adquiere cierto material, ¿por qué el leitmotiv que él pone en sus obras? Claro, María en la trilogía tiene un leitmotiv, tiene varios leitmotiv, pero uno principal, el de María, no solo está en un carro en sí mismo, sino que están los tres de la trilogía, con lo cual da una unidad a lo que es la trilogía completa. Se pregunta si la música puede tener una capacidad semántica, puede decir algo en concreto. Y entonces investiga, lee, hay personas interesadas, pero no encuentra una respuesta asertiva, no encuentra una respuesta que le convenciera, y dice, pues me voy a tener que poner yo a mirar esto por mí mismo. Y empieza a estudiar, elige la tetralogía, pues casi nada lo que eligió, y empieza a analizar los leitmotiv de la tetralogía. Bueno, creo que analiza unos 150 leitmotivs, pero los leitmotivs, con el espíritu científico de Luis, los analiza diciendo, bueno, ¿por qué aquí, cuando aparece la espada, Wagner hace una orquestación donde solo se oye un violín y un oboe, digamos? Y eso aparece después de qué contexto musical, y cuál es el contexto musical posterior. Porque cuando vuelve a aparecer la espada, está toda la orquesta sonando. Y entonces, a base de estadísticas dice, agradeció mucho la aparición del ordenador porque lo ayudó a poner en columnas las apariciones de la espada, las apariciones de la orquestación de cada uno de esos leitmotiv, para llegar a una conclusión que no les voy a decir, porque ese libro, a través de la asociación, va a salir muy pronto. Un libro donde se puede, con el móvil, enfocar un QR, ¿no? El QR, y se puede oír lo que está sucediendo, porque Luis especula sobre esto. Esto empezó todo este trabajo empezó después de esa carta. Por supuesto, yo me dirigí a la familia y le dije, mira, esto tengo de Luis, pero ustedes me dicen, y creo que fue Concha la que me dijo, ay, mi niño, sí, Luis, te dejo eso a ti, no hay nada que hablar, así que tira para adelante. Entonces, bueno, busqué avales, busqué una persona que pudiera ayudarnos en que esto pudiera progresar, que fue Víctor Pablo Pérez, el director de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Fuimos al Cabildo y fue cuando empezó la asociación, porque necesitamos una asociación para recibir un dinero, porque Víctor Pablo, que se quedó impactado con el extracto, Luis, que era súper inteligente, creó un extracto donde simplificaba los miles de folios que tenía escrito. Víctor Pablo lo lee y dice, uy, no me atrevo a decirte, Gonzalo, y lo manda a un especialista, a un doctor que estaba publicando una tesis sobre la llamada de las trompetas en Wagner. Imagínense las cosas que se escriben en el mundo de la música, la llamada cada vez que aparece una trompeta, en fin. Y este señor dijo que lo que había leído le resultaba absolutamente impactante, una mente inquieta, un intelectual, una mente especulativa a la altura, y cita 3 nombres que son las principales figuras autorizadas que han hablado sobre Wagner. Dice así que Víctor, le dice a Víctor Pablo, dice, Víctor, eso merece una pronta publicación y por favor resérvame un ejemplar.
A partir de ahí se empezó con todo esto. Bueno, y esto ya lo dejamos aparte, pero sí quiero que se tenga la conciencia de que Luis, cuando escribe una música, está escribiendo algo plenamente consciente. Cuando escribe un 3x4 es un 3x4 porque quiere transmitir una sensación de baile. Cuando escribe un leitmotiv, sabe que al principio lo puede orquestar de una manera, y ahora pondremos algunos ejemplos. Pero vámonos ahora a esta diapositiva para analizar muy someramente y escuchar lo que Luis nos propone en su carro. Bueno, la armonía que emplea Luis, el uso de la armonía es totalmente tonal, no es sin tonalidad, en fin, parte del uso tonal. Tiene un uso exquisito de apoyaturas, que es un recurso muy expresivo, una estructura equilibrada en el discurso, sensible, emocional, que lo utiliza en momentos de ternura y belleza. Destacar sus melodías infinitas. Cuando digo esto no es una figura poética, de melodías infinitas, es que transcurren en el tiempo de la música y no terminan y provocan que haya un seguimiento muy intenso de esa melodía. Ahora pondremos el ejemplo para que lo vean. En este caso, esa melodía está sostenida por un ritmo de corcheas que hace volar la melodía. A ver si esto funciona. En otros momentos emplea orquestaciones muy verticales, o sea, toda la orquesta sonando a la vez, con acordes disonantes ampliamente orquestadas para generar momentos de tensión, como por ejemplo este ejemplo. Después emplea, en este caso asignada a la cuerda, una melodía muy vigorosa, no tan reconocible melódicamente, pero sí muy vigorosa, apoyados de recursos de percusión. Intervienen los timbales y la cuerda que avanza melódicamente, pero evidentemente contrasta con aquella primera línea melódica que escuchamos antes. En cuanto a la estructura de la música en sus carros, no es una música que acompaña durante todo el tiempo, es una música que nos va indicando de alguna manera momentos que él quiere subrayar de la escena, incluso cambios de escena. Por ejemplo, hay un preludio inicial que a modo de ópera él plantea los leitmotiv que él quiere resaltar, que después se oirán durante la ópera, como se hace en la ópera, que bueno, alguna no lo tiene, pero en general se pone el leitmotiv que después saldrá en cualquier aria o en cualquier transición de la ópera. Él los pone en el preludio inicial, pero la siguiente intervención tarda 5 minutos en aparecer, después 6, después 8, después 4 minutos, después 5 minutos y después 9 minutos en este carro que hemos analizado. Quiero decir que son intervenciones pequeñas y no continuadas en el tiempo, pero sí que nos ayudan a entender el cambio de escena o a entender el dramatismo que él quiere desde el texto que está proponiendo. Y después está el leitmotiv. Creo que ya no voy a entrar mucho en este apartado, porque creo que se quedó bastante claro el estudio de la tetralogía de Wagner y
y su estudio específico de los leitmotiv de la tetralogía. Voy a leer lo que dice Luis. Mis carros alegóricos de la bajada de la Virgen tienen una idea común los tres. Hay un leitmotiv escrito de María, de la verdad y de otros motivos. Lo he hecho sobre todo en los tres carros y también en San Borondón con un único leitmotiv, Palmero sube a la palma, que está adaptada a la letra de Luis Ortega, pero donde está clavado con varios leitmotiv que los tengo perfectamente delimitados es en los carros de la bajada de la Virgen. Aquí vamos ahora a escuchar el leitmotiv de María en el preludio de la otra Virgen. ¿Se ve ahí, no? Sí. Vale. Bueno, él lo plantea en la tonalidad de la mayor, esta introducción en este preludio. Después vuelve a hacer este leitmotiv, pero lo hace en la tonalidad de fa mayor, justo al final. Y lo hace a modo de epílogo, con lo cual entiende, y lo hace con una maestría extraordinaria, que la orquestación no puede ser la misma que la de la exposición inicial, donde digamos que va a bocajarro, o sea, voy a decir quién es María. Ahora lo es menos reconocible, pero seguramente que ustedes lo van a reconocer. Emplea una orquestación mucho más delgada, en vez de tener a los 30 pentagramas tocando a la vez, pues a lo mejor tiene solo a 2 personas o tiene a 4, dependiendo, dependiendo del color que quiere. Pero desde luego que sí que digamos, dibuja una especie de recuerdo de lo que ya fue con este leitmotiv, que es el mismo pero orquestado de otra manera, tal y como Wagner hacía en su ópera. Aquí queda solo la flauta. Como ven, el dominio de la orquestación de Luis era fantástico. La conocía. Podríamos entrar en alguna especificidad técnica mayor que son bastante interesantes, bueno, como por ejemplo empezar en la mayor y colocando el bajo del acorde en... Antes te lo intenté explicar a ti, Tony, no sé si es menester hacerlo, pero bueno, es una especificidad técnica. Empieza en una tonalidad con un acorde donde su bajo debería ser la, del acorde la, do, mi, sol, y en vez de poner la, pone el mi, y en el resto de la orquestación pone el resto del acorde. Y va al cuarto grado, que sería re, pero tampoco pone el re en el bajo, que es quien le otorga peso al acorde y que debe estar siempre en el estado más fundamental. Y en vez de poner re, pone un la, con lo cual de mi a la hay una atracción también de dominante a tónica, no siendo esas las fundamentales del acorde. Bueno, en fin, es una cuestión que, resumiendo, lo que da es una especie de expectativa de estoy aquí, pero hay sutileza. Estoy aquí diciendo estoy en la mayor y ahora voy al cuarto grado, pero les estoy diciendo que la evolución del bajo no es esa, con lo cual, aunque suena a la mayor y re mayor. En fin, cosas de maestro, cosas de sutileza que deben ser interpretadas con sutileza. Encubierta con su sombra en otro carro, que es el mismo, el leitmotiv de María. Y aquí otra vez más la orquestación que emplea es totalmente contraria a la obertura de la primera que pusimos. Aquí el peso lo tiene
el metal, bueno, la cuerda inicial con respuesta de metal, y en la primera que pusimos lo que hay es un peso orquestal enorme con toda la cuerda. Vieron que movían así los arcos muy, muy rápido, que es un trémolo que lo que da es densidad sonora. Por eso la colocan en la abertura. En fin, ahora les voy a... Eso que dije al principio, que intenté no ponerlo emocional y que inmediatamente renuncié, lo voy a hacer ahora porque bueno, de alguna manera el título es la transición de los carros de Luis al corazón de María. Entonces les contaré una anécdota. Yo toqué de concertino de la orquesta en el 95 y tocaba ese solo, lo tocaba. Y en el ensayo general, Luis, que estaba por allí, se acerca y me acaricia la cabeza después de tocar el solo. Esto lo viví yo desde dentro porque sentí la mano de Luis, pero mi amigo Leopoldo me dice, pero es que yo me acuerdo perfectamente. Luis de repente apareció, estaba por allí, apareció, fue de forma muy pausada, te acarició el pelo y se volvió a sentar. No, sentí lo que aquel momento significó. Y en ese punto quiero ya enlazarlo con la repercusión que ha tenido. Esa caricia a mí, yo la interioricé. Después recuerdo de irme a casa de esa noche, leerme el carro otra vez y llorar y ver cómo una lágrima me bajaba. Seguramente por la emoción de haberlo tocado, seguramente por esa caricia de Luis y por todo lo que significó en mí. Bueno, finalmente 30 años después escribí la música de un carro. Y ahí reivindico lo que significa, en este caso lo digo, de lo más profundo, reivindicar a nuestros referentes. Para mí Luis fue el que me enseñó, me cogió de la mano y me enseñó lo que era la bajada de la Virgen, el respeto con que escribía, el respeto y la ilusión con que hacía sus cosas para la bajada. Luis me acarició el pelo y me acarició para siempre, para entender que escribir un carro es un enorme privilegio por escribirlo y por ofrecerlo, por no dejar que lo importante se desvanezca. Luis me enseñó que el arte no puede tener restricciones en la creación, que las limitaciones deben ser superadas. Yo por mi trabajo como músico de la orquesta, pues conozco muchísimas músicas. Pues he tocado creo que todo Beethoven, bueno, en fin, no voy a decir para que no parezca esto un alarde de presunción, pero porque 35 años tocando cada viernes, pues realmente conoces todo el repertorio estándar sinfónico. Pero a mí quien me llevó de la mano para la creación de este carro, a quien yo interpelaba cada noche, cuando escribía por las noches, que era el tiempo que tenía para escribir la música de este carro, fue a Luis. No estaba Beethoven, no estaba Wagner, o supongo que también de alguna manera estaban por ahí, pero estaba Luis, pensaba en Luis, y pensaba porque realmente me motivó, me trasladó esa emoción que él sentía con una viveza extraordinaria y lo que significaba para él la baja de la Virgen. Y ahora, déjame ver, no estoy seguro si esta es... Este es el solo que toqué, en el que me acarició el pelo. Este. Entonces, como homenaje personal, en el carro y sin pedirle permiso a Tony, le ofrecí 8 notas literal de lo que él había escrito en este carro de Cubierta con su sombra. Las escribí, algunos se habrán dado cuenta, otros no, pero que aunque suene feo, me importa poco. Quiero decir, era mi homenaje a Luis. Puse las 8 notas que Luis había escrito en el solo, fíjense, significó para mí, en el solo donde me acarició la cabeza, el pelo. Y que es este. Seguro que lo reconocerán ahora que se lo dije, seguro que lo dije.
Y entonces dije, bueno, voy a hacer un experimento, voy a coger el carro de Luis, voy a poner mi carro aquí y digo, no, voy a superponerlos en las 8 notas, a ver qué pasa. Y lo que pasó fue extraordinario. Bueno, reconozco que yo mismo me emocioné, porque es que hasta el tempo que Luis puso en su carro coincidió sin tener que manipular absolutamente nada. Lo único que manipulé en el ordenador fue decir, yo lo escribí en re mayor, él lo escribió en fa mayor, le dije al ordenador que lo ejecutara en fa mayor para que no fuera una cacofonía, sino para que estuviera en la misma estructura armónica. Ahora lo que vamos a ver es ese experimento. Aparecerán unos rótulos donde pone cubierta con su sombra, 1995. Cuando aparecen los rótulos de los dos carros, es que las músicas están sonando simultáneamente. Luis con su orquesta, El corazón de María con su orquesta, y después se queda solo la mía. Y para terminar, y antes de oírlo, lo único que quiero decir es que, bueno, solo dos cosas. Gracias, Luis, por esa eterna caricia. Muchas gracias.